Cansado de gastar plata en esos muebles que solamente se utilizan una vez en la vida y después hay que ver cómo se revenden, cómo deshacerse de ellos. Pues aquí le traemos la cuna colecho, una cuna que se coloca a la par del dormitorio, a la par de la camita para que tu bebé vaya creciendo. Esta cunita está hermosa, con hermosos detalles, hermosa madera y además crece con tu bebé. ¿Por qué crece con tu bebé? A few moments later. Porque la puedes convertir en un escritorio, un hermoso escritorio de altura ajustable, el cual puede ir creciendo con tu bebé al convertirse en un niño, al convertirse en un adolescente, incluso al convertirse en un adulto. Un solo mueble, una sola inversión para toda la vida. Y en este video le vamos a enseñar cómo hacer esta hermosa cuna colecho y escritorio. Quédense hasta el final, dale me gusta, comparte, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como PinusBookCR. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a sacar lo que es la parte del piso de la cuna. Entonces, cuando ustedes tienen un panel que es largo como este, que mide 2,40 metros y que también es muy ancho para una sierra mesa o una sierra patín para manipularlo, porque digamos es una tabla muy larga, entonces lo que hacemos es apoyarnos de lo que son sierras manuales. Entonces lo que tenemos que hacer es poner una guía que nos va a servir para que el corte quede derecho y marcar cuál es la distancia que hay entre el borde de la máquina y la sierra para que el corte nos quede exacto. Ahorita andamos buscando que nos quede. Ok, listo. Y ya tenemos nuestro panel cortado. Si lo hubiéramos hecho en la sierra mesa, había que hacer malabares, en el gleteador había que hacer malabares. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es sacar varias piezas en corte 45 para hacer lo que es el marco o la baranda de la cuna. Entonces ponemos nuestra máquina en 45. Para cualquiera de los dos lados da lo mismo. Y vamos a trabajar con el borde externo para que nos dé siempre un corte en 45 por la parte externa. Entonces marcamos aquí el largo de la baranda, que va a ser 49. Al ser corte 45 tenemos que tomar el largo total de la pieza. No hay que restar nada porque los marcos se pegan, digamos, por la parte de... hacen el largo total. Entonces aquí lo ponemos otra vez. Que nos quedan 45. Y que nos dé 49. Entonces vamos a sacar varias piezas que van a ir formando el marco según la medida que tenemos de la cuna. Entonces, como ven, entonces la unión de corte 45 deja bordes limpios, que hacer la unión de este tipo. Si fuéramos a hacer una unión de este tipo con esa pieza recta, dejamos un borde expuesto, o si lo ponemos por fuera, igual dejamos un borde expuesto. Entonces es mejor siempre el borde 45 porque deja una unión más limpia. Entonces vamos a sacar varias piezas y las vamos a ver. Y para este siguiente corte lo que vamos a hacer es que la pieza calibrar la sierra a 1 centímetro de altura y 1 centímetro de ancho. Entonces eso lo logramos con esta piecita o con lo que ustedes tengan. Y aquí ya está calibrado a 1 centímetro. Entonces ella nos va a dar 1 centímetro de altura, que es lo mismo que tenemos acá. Y en la parte del ancho, pues no nos vamos a guiar con lo que tiene aquí la sierra, porque ocupamos que ella corte 1 centímetro del diente para allá. Entonces con esta piecita nos da 1 centímetro. Entonces ella, digamos, tiene la regulación para 1 centímetro, entonces lo vamos a pasar acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es agarrar las piezas largas de la baranda, las que van hacia arriba, vertical, y les vamos a sacar un canalito en la parte interna de las piezas, porque vamos a hacer un empate de 1 centímetro, porque realmente es una baranda, entonces no ocupa, digamos, tanta fuerza. Entonces lo vamos a hacer en cualquiera de las caras internas, por acá, por allá. Entonces en las caras internas. Entonces lo que tenemos que hacer es acomodar 2 pares. Entonces vamos a pasarlas por la cara interna
para después montarlas con las otras piezas que van a ser el marco. El marco se hace un corte 45. Después vamos a empatarle las piecitas de las baranditas. Ahora lo que vamos a hacer es, este pequeño filo que se nota acá, lo vamos a sacar con formón, porque le hacemos de 1 centímetro para acá y otro para acá, porque vamos a hacer un empate. Igual la sierra se deja así, porque hay que volver a hacer el proceso en otra parte de la pieza. Ahora este es el cuadro de la baranda del costado, así hicimos 2 juegos iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es saber cuánto mide la pieza de un lado al otro lado. Entonces simplemente lo remamos, que quede bien, y aquí me da 37,5, pero vamos a cortar un pelo menos, 37,4. Dejamos 6, dejamos 6, dejamos 6 y nos quedan 6. Sí, mejor así, se ve menos feo. Entonces vamos a sacar 3 piezas y la distancia que vamos a dejar entre las piezas van a ser 6 centímetros. Así nuestra baranda pues tiene algo de simetría. Pero como les dije, no tienen que mover la sierra mesa, tienen que dejarla exactamente igual, porque estas piezas les vamos a hacer el canalito acá, el corte acá, que es exactamente el mismo corte que le hicimos a las otras piezas para que encajen, para que digamos encaje con una con otra, que se llama media madera. Entonces simplemente vamos a pasar la pieza de esta forma. Entonces este canal que hicimos acá encaja en esta parte de la pieza. Entonces lo que queremos es eso, es encajarlo en esta pieza, que es exactamente el mismo canal que hicimos, con la misma profundidad, todo exactamente igual. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, igual con la sierra, sin moverla, siempre en la misma forma que la hemos calibrado, vamos a agarrar 2 piezas largas de las que sacamos el canal interno y vamos a hacer lo mismo en la parte externa de ella, por el mismo lado, porque acá en este lado van a llegar unas piezas que se van a empatar aquí, que son las partes largas de la cuna, de la baranda. Entonces vamos a empatar acá, entonces lo vamos a hacer en esta cara, la cara contraria de esta. El mismo corte, el mismo toque, exactamente igual. Ok, entonces esto lo hacemos solo en 2 piezas nada más, porque la parte trasera de cada baranda, de cada lado, esta va a ser la parte de atrás. Entonces aquí van a llegar otras piezas que se van a empatar aquí en esta parte. Igual conforme voy a ver que hacerle un saquecito a una de las que están allá, porque intentar hacerlo con la sierra es más dolor de cabeza. Entonces no hay que complicarse tanto. Entonces acá hay una pieza que va a llegar hasta aquí y que viene para acá. Entonces lo sacamos con un formón, porque sacarlo con la sierra es más complicadillo. Entonces ya casi vamos dándole forma a la pieza. Ahora vamos a ver cuál es el largo exacto de la baranda, la parte de atrás. Entonces, para no complicarse mucho y estar midiendo cuánto tiene el hueco, cuánto tiene que el otro hueco para saber el largo que vamos a cortar, pues simplemente la arrimamos, ponemos ahí un tope como aquel poste que está allá, y desde aquí hasta acá me está dando 1,21,8. Ahora igual, sin haber tocado la sierra, simplemente la cambiamos de posición porque vamos a hacer piezas más largas. Mismo tipo canal lo vamos a hacer en estas barras. Estas son las barras que van a ir atrás. Vamos a hacer el canal que va a encajar en la otra pieza. Entonces estas son barras largas. Son barras de 1,21,7 m, que fue lo que dijimos que vamos a sacar. Entonces en alguna de las 2 caras, cualquiera, vamos a hacer el canal.
Entonces vamos a acomodar la cámara diferente. Y simplemente vamos a pasar, sacar los canalitos. ...4 centímetros por un ancho de 9. Son pulgadas americanas, entonces un 9 por 4. Bueno, pulgadita, como les digo siempre. Entonces es un 9 por 4. Entonces lo que estamos haciendo es sacando 2 piezas largas que van a ir a 87.5 centímetros, que son las que van hacia arriba. Que sería un 87.5. De esas son 2, porque 2 piezas van para arriba. El ancho de la baranda, porque la cuna tiene el mismo ancho. Entonces estos tiene 49.7. Entonces le vamos a sacar a 50, que son las partes de abajo. Esas partes de abajo, lo que sí le vamos a hacer es un corte 45 para que no se vea tan chambón, para que no quede tan cuadrado, tan tosco. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: ponemos la máquina en 45 y le sacamos un primer boquete 45 a esta pieza. Hay gente que a veces primero corta el largo o el ancho total que ocupan y después le hacen el 45. Pero si hacemos esto, podemos optimizar un poquito los cortes y ahorrarnos unos pedacitos de madera. Entonces vamos a sacar primero el 45. Esta piecita pues se pierde, pero ahí se puede utilizar en algún otro producto. Siempre hay un desperdicio. Siempre cuando calculen un mueble y hagan la suma total de todo lo que están haciendo, siempre agréguenle un 20% más. Entonces, si ustedes sacan las pulgadas, sacan la cantidad de piezas, la madera, todo lo que van a utilizar, siempre multipliquen el total de eso por un 20%. Eso es el desperdicio. Casi nunca se desperdicia un 20%, pero sí deberíamos de calcular eso, un 20, entre un 10 si quieren hacer así muy exactos para trabajar, muy precisos, a un 20. Yo les recomiendo siempre el 20, mejor que sobre y no que falte. El desperdicio, para que eso se le cobre al cliente, porque al final es desperdicio. Entonces, ¿qué marcamos acá? Marcamos un 45, porque aquí tenemos 50 de largo y aquí vamos a tener un poquito menos para que la pata sea más estética, para que no sea tan fea. Entonces se hizo a 50 de largo. Ok, entonces lo ponemos aquí en la máquina. Nos fijamos dónde va a pasar la sierra. Aquí tengo un láser que me sirve guía, pero si no, obviamente ustedes arriman al diente. Yo ocupo que me quede por fuera, no por dentro. O sea, que removemos el diente, me queda por fuera. Aquí paso el láser, me queda por fuera. Sujetamos siempre acá por aquello que se vaya a mover esta parte. Y sacamos la pieza. Entonces, esta pata se llama bonito que si fuera así, que si fuera una pata cuadrada, que si fuera una pata de este tipo. Si fuera una pata cuadrada, se ve muy tosca, entonces ahí damos un poquito más de elegancia. Entonces, ¿por qué hicimos esto así? Porque ahora agarramos esta pieza, ya está el corte 45, entonces simplemente marcamos los 50 centímetros por este lado. Bueno, voy a marcar un poquito más arriba porque si no, no me va a dar el transportador. Entonces, en la escuadra de yeso la colocamos de forma que nos dé el 45 para allá. Y acá estamos sacando otra vez la pieza 45. Estamos aprovechando ese corte. Claro que esto hay que hacerlo de este lado. Entonces tenemos que marcar por el otro lado. Okay, entonces dice que 50.
Ponemos esta pieza. Entonces aquí sacamos el 50 que está con aquel lado, entonces lo pasamos para acá. Entonces lo que estamos consiguiendo con esto es optimizando el corte. Entonces ya no tuvimos que volver a cabecear para el 50, entonces ahí nos ganamos un pedacito de madera que nos sirve para algo más. Aquí tenemos nuestras dos patas de 50 centímetros exactos en la parte de abajo. Y esta pieza pues ya nos queda para futuros trabajos. Esa es una forma como optimizar un corte. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacerle un media madera a las patas para incrustarlas en las piezas que sacamos. Entonces aquí está calibrado a 2.1. Entonces 2.1 nos da acá, porque estas piezas tienen 4.2 de grueso. Entonces la mitad de 4.2 es 2.1. Entonces ocupamos que ella coma hasta 2.1, hasta la mitad. Y ocupamos que tenga un ancho de 9 centímetros con 2, que es el ancho de la pata. Entonces lo que queremos hacer es que esto ingrese con esto al mismo ancho, mismo largo, mismo ancho, y que metido aquí hasta la mitad. Entonces que llegue hasta la mitad y que baje hasta acá. Entonces primero vamos a sacarle a estas partes y después le sacamos a esta parte, que esta es un poquito más complicada. Entonces primero vamos a sacarle esta, que es más sencilla. Entonces hay que comenzar primero por lo más fácil, después nos vamos a lo más difícil. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Igual que las otras piezas, es un media madera. Entonces simplemente nos arrimamos, ponemos la sierra. Entonces esto lo vamos a hacer en los 4 lados para que ya nuestra pieza nos ingrese. Ahora la siguiente pieza igual tenemos que hacer lo mismo, digamos, es marcar líneas que hasta dónde tiene que llegar, y la profundidad ya la tenemos con eso. Entonces lo que vamos a hacer es pasar las primeras para marcar el tope de acá, después corremos la guía y comenzamos a cortar aquí rayita hasta llegar acá. Entonces vamos a hacer el primer tope para que todos nos queden iguales. El tope lo vamos a hacer en las dos patas obviamente y en la misma posición, que es con el corte 45 para atrás, parte larga para adelante y la parte corta para atrás, porque esa es la que nos sirve como tope. Si lo pongo así, bueno, pues también, pero vamos al otro lado. Entonces aquí ya tenemos nuestro canal, y este canal es para que empate con esta pieza. Y después lo ajustamos ahí con un poquito masilla, recortamos, ajustamos y listo. Entonces esa es la idea. Bueno, de hecho va del otro lado, de este lado. Así la patilla no se ve tan fea, no se ve tan cuadrada, tan tosca. Entonces voy a hacerlo con la otra parte para ya terminar.
Ahora tenemos una pieza que esto está calibrado a 4.5 de altura por 4.2 de ancho, porque esta barra se coloca de esta manera. Entonces igual vamos a hacerle un caja y espiga también para encajarlo en la pata. Entonces vamos a hacer que llegue hasta 4, que es acá, 4.2, que es el ancho de la pata, y la altura, la mitad de esto, que es 4.5. Entonces vamos a verificar. Entonces vamos a hacer que tenga 4.5 para acá y 4.2 para acá. Eso lo vamos a hacer igual en el mismo lado en la pieza. Entonces digamos, si la tengo aquí para arriba, esto, ¿verdad? Entonces me la traigo, es la misma parte, y lo hacemos en el otro lado. Listo, entonces. El siguiente corte que tenemos que hacer es sacar el moquete a esta parte, aquí en el centro, para que nos ingrese la otra pieza, que es la que va en el suelo, que se va a encajar con ella. Entonces esta pieza tiene que ingresar aquí, y está a una media madera para que ingrese, digamos, y ya nos quede, digamos, una media madera. Entonces simplemente marcamos hasta donde es el centro y lo pasamos por la sierra con cuidado para hacer nuestro boquete. La altura ya está, porque estábamos trabajando con aquella pieza que fue la que hicimos, entonces ya tenemos la altura. Lo que queremos hacer es este tipo de unión, que es una unión, digamos, de caja y espiga. Y ahora lo que hay que hacer nada más es ajustar para que llegue todo, más tal vez con formosillo o alguna cosa, y ella nos va a quedar de esta forma. Ya casi terminamos. Okay, la siguiente parte del proceso ahora va a ser lijar. Entonces, si hemos hecho bien, vamos a tener este montón de madera. Entonces, con este montón de madera que tenemos por acá, es que vamos a formar lo que es la cuna. Vamos a hacer la cuna, ¿verdad? Entonces, acá están todas las piezas que vamos a ocupar con todos los cortes. Entonces, lo que tenemos que hacer es lijarlos. Entonces, para lijar, vamos a utilizar la máquina esta. Entonces, para lijar, equipo de protección, mascarilla, orejeras, y aquí está la máquina. Lija 120. Esa máquina hace bastante ruido, pero lija muy rápido. Que lo que primero que debemos que hacer es armar la parte de las barandas. Entonces ellas llevan, como le digo, una pieza que le sacamos de este canal, y la otra va sin el canal y con el canal, porque estas van a quedar en la parte de atrás y van con otras piezas en empate. Aquí son las otras piezas que sacamos que empatan con el canal interno que hicimos. Entonces lo que primero tenemos que hacer es pegar estas piezas. Vamos a utilizar cola rápida, pegamento rápido, para que salga lo más antes posible para seguir armando, porque si no esto dura un montón. Esto pega en 15 minutos, está totalmente seco y es poliuretano y es expansivo, entonces nos va a rellenar los huequitos. Para pegar las piezas vamos a utilizar estas prensillas que vamos a colocar en las esquinas para sujetarlo, y ya vamos a ver cómo queda armadas las baranditas. Esta es la primera parte, armar las barandas. Siempre es recomendable, digamos, prensarlo de esta manera. Entonces tenemos las escuadras, tenemos unos sargentos encima para saber que esté totalmente cuadradito. Entonces
Lo otro que tenemos que hacer ahora es atornillarlo. Entonces para ello lo que hicimos son unas perforaciones aquí en los costados y simplemente vamos a meter un tornillito de 2 pulgadas largo, rabo chancho, como siempre les digo, tornillo que es para madera, el de hilito más gruesito, no el finito, ese no sirve. Entonces atornillamos eso para asegurarnos de que quede bien. La cola rápida, entonces en 15 minutos seca para poder seguir con el otro tablero, porque si utilizamos una cola normal va a durar mucho en secar, entonces vamos a tener que esperar mucho rato para armar el siguiente tablero. Después tapamos con tarugo los huequitos y listo. Entonces ahora lo que hay que hacer es esperar a que seque. Estas piezas de acá se van a colocar a una distancia de 6 centímetros. Son 3, entonces ahorita no puedo colocarlas porque me estorban estas escuadras. Que podría poner al centro. Eso nada más va con goma y prensado y listo. Eso no va a llevar ningún tipo de tornillo ni nada por el estilo. Entonces solamente cola y prensa. Y ahorita les muestro cómo queda ya el tablero totalmente armado. Ok, la parte de las barandas, lo que son estos, los paralitos, estos se van a pegar con una instancia. Comienzan 6, pegamos uno, pegamos el otro. Después dejamos 5 y medio y 5 y medio y pegamos el del medio. Entonces lo sujetamos con sargentos porque eso es cola de secado rápido. En 15 minutos más o menos está listo. Entonces cuando ya esta cosilla se ve así, que ya está durito, es que ya secó. Entonces de esta forma ya queda armada nuestra baranda. De estas tenemos que hacer obviamente 2, que son las que van a los laterales de la cuna. Y en la parte de atrás simplemente vamos a poner unas barras largas que van a pegar con este canal que hicimos y con el canal de la otra parte. Entonces es como se arma esto. Esto no lleva clavo, tornillo ni nada, porque la verdad es que con solamente la goma queda más que suficiente. Es una cuna para bebé. Bebé no la va a despegar en la vida. Entonces así de rápido y sencillo se hace. Ya casi les muestro cómo queda la siguiente parte del mueble. Entonces ya sí queda nuestra baranda. Entonces aquí ya digamos, eso solo tiene cola. Aquí sí hay unos tornillitos que agarran las esquinas para que cierre un poquito mejor por aquello, ¿verdad? Para que no haya aflojar. Y aquí solamente es cola nada más. Como ven está sumamente fuerte. O sea, esto que se despegue está rudo. Ahora lo que hay que hacer es sacar un detalle que les comenté, digamos, cuando estamos haciendo los cortes de la madera, que es esta esquina. Esta esquina va a haber que eliminarla porque aquí, digamos, vamos a poner unas barandas nosotros. Entonces esa esquina nos va a perjudicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues algo muy sencillo. Vamos a tomar este tipo de sierrita o alguna cegueta que ustedes tengan y vamos a deslizarnos aquí hasta donde llega ella, hasta ahí. Y después acá tomamos como guía ese borde y listo. Ya sacamos la esquinita. Si lo hubiéramos hecho en una máquina hubiera sido muy complicado tener que sujetar eso, pasarlo y todo lo demás. Entonces hasta riesgoso. Entonces de esta forma eliminamos estas esquinitas porque la baranda no se me quede lado, que me quede mejor, porque la baranda tiene que hacer tope con esta pieza. Entonces tenemos que tener una libre esta parte. Y listo. Entonces ya quitamos esa partecilla. Entonces ya aquí, porque aquí vienen las piezas largas que habíamos sacado, que son la parte de la baranda que se colocan de esta forma. Entonces si tuviéramos esa esquinilla, pues tenemos que haberla puesto acá y obviamente va a quedar feo. Entonces ya eso va de esta manera. Entonces ya seguimos con la siguiente parte del proceso para que ustedes vean. Y ahora bien, la pata, ¿cómo la vamos a armar? Entonces ya esto lo habíamos visto, que habíamos sacado el boquete. Entonces simplemente ponemos 3 sargentos, uno al centro y a los lados, y nos fijamos con la escuadra de yeso, la que hace 90 grados, que esté bien, o sea que nos esté dando un corte 90 grados perfectos. Entonces para que ya la pata se sepa que está bien nivelada. Entonces si nos está dando el 90 a ambos lados, entonces estamos bien. Y simplemente con calor lo pegamos porque eso es una pata de caja y espiga. Entonces la otra pieza larga va acá, entonces no
sin ningún problema. Esta raya que quedó acá fue porque creo que lo hicimos un poquito más ancho de lo que debíamos. Pensé que lo iba a dejar muy angosto, pero si no, igual esto se rellena, solo de menos. No hay ningún problema. Entonces, básicamente con solamente cola. El proceso lo tenemos que repetir en esta otra, pero hasta que seque, para liberar los sargentos, porque los otros los tenemos por acá, en la otra baranda. Entonces, a puros sargentos se arma esto. Tornillos solamente, como le dije, pusimos aquí en los costados para asegurarnos que estuviera bien. Y acá, si queremos estar 100% seguros, también podemos poner un par de tornillillos. Al final lo vamos a decir. Así es como se arman las patas. Que ahora lo que vamos a hacer es pegar la primera piecita que es abajo, la primera parte de la baranda, para sostener los laterales. Entonces lo que hicimos fue hacer perforaciones lo más abajo posible, y solo dejamos los tornillitos medio puestos para que sea más rápido, porque recuerden que estamos trabajando con una cola que es de secado rápido. Entonces, entre más antes alisten ustedes las cosas, mejor para el proceso de secado. Entonces la cola la distribuimos en la tabla, en todo lo que es el borde. Y después lo que hacemos es que arrimamos la pieza y la pegamos a pulso, porque aquí no tenemos prensitas o algo así que nos vayan a funcionar, porque esta pieza tiene como una ceja, que es la que se va a conseguir con las barandas laterales. Entonces lo que hacemos es que lo arrimamos acá, nos fijamos que no quede parejito lo mejor posible. Esta mesa está bastante derecha, entonces lo que tenemos que hacer es ver que esta parte coincida lo más perfectamente posible con la otra parte. De igual manera, quedando con el trípode y con la pata y con todo. Entonces aquí igual coincide, y como la mesa está bastante plana, entonces pues nos va a quedar bien, ¿verdad? Igual tampoco tiene que ser tan recontra perfecto, pero siempre tratamos de que las cosas nos queden lo mejor posible. Entonces aquí estamos bien, y presionamos para que nos quede lo más plano posible, y metemos el primer tornillo. Y listo, entonces ya nos quedó nuestra pieza, que es la inicial. Entonces lo que queremos es que quedara lo más parejo posible. Entonces, como ven, está bastante parejo. Esta es la parte de abajo y esta es la parte de encima. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues aquí en el mismo caso simplemente lo estamos arrimando. Nada más nos fijamos que nos consigan los cortes, que nos consigan las partes. Hacemos un poquito de presión, que esté todo bien cuadradito, que está la mesa. Lo atornillamos. Ok. Y el último. Listo. Entonces, como ven, y aquí ya está. Y aquí ya está tomando la forma. Esto obviamente cuando ya lo vayamos ajustando, él va a ir cerrando. Entonces uno lo va ajustando. Para eso son las otras piezas que van más arriba. Entonces vamos a pegar los laterales y ahorita empezamos a pegar la parte de arriba. Ya les muestro cómo va a ir quedando el producto. Ahora bien, para la parte de encima ponemos las escuadritas para que nos sostengan la pieza, y pues metemos un par de tornillitos aquí por los lados para asegurarlo. Entonces, para que cierre. Ok, para que cierre. Entonces, la escuadra ya la boté. Ok, entonces ahí va esa. Después, al igual que las barandas, hay que colocar otras 3 piezas que ya las tenemos acá sacadas. Igual todas tienen su canalito, su bisel. Esas piezas van a ir colocadas a la misma altura que colocamos las otras, y vamos a ir socando para que ya la pieza nos dé, digamos, la medida que andamos buscando. Entonces vamos a pegar estas partes y ya vamos a ver cómo queda ya el producto listo. Entonces, digamos, ya como pegamos la primera y la segunda, ya está, ya casi que con solo remarlas ya quedan.
Aquí, digamos, podremos dejarlo solo con cola, o si prefieren, como yo, le meto un tornillillo para que soque un poquito mejor. Pero ya aquí básicamente está nuestra cuna, y por allá están las patas. Entonces esta cuna es ajustable y es modular, se puede convertir en escritorio y se puede utilizar como cuna. Entonces ya cuando esté armada le voy a mostrar de las dos formas que se puede utilizar hecha, incluso como mecedora, pero no estoy 100% seguro. Entonces aquí ya está en la parte del frente. Para que el colchón no se salga, lo que hicimos fue que estas piezas quedaron un poquito más grandes. Entonces todo tiene que ser calculado desde un inicio. Si no, ¿cómo vamos a trabajar si no calculamos bien? Entonces aquí vamos a pegar esta pieza en la parte del frente. Entonces para la parte del colchón ya les muestro cómo quedaría ya totalmente listo. Listo, entonces ya está por lo menos nuestra baranda. Ahora lo que faltaría es con los taruguillos empezar a rellenar todos los huequitos. Entonces esta es que va el colchón. Entonces 1,20 m por 45 de ancho y 1,20 m de aquí. La altura total que quedó es de 57 y el ancho total arriba es de 59. Entonces acá está tipo cuna. Vamos a meter redondos en todos los lados para que sea bonito, masilla, lijar, tapar todos los huequitos, quitar todas las gomillas blancas que se van haciendo. Resanar esos tornillos, hay que arreglarlos, resanar esas partes y corregir esos tornillos. Entonces acá ya corregimos el tornillo que se había salido porque la pieza no había llegado. Entonces ahora hay que rellenar todas estas partes con masilla, limpiar la palomita blanca, utilizar tarugos para todos los huequitos que hicimos, y ya digamos para ya dejar lista la cuna. Y las patas ya están secas. Ahora lo que faltaría con la pata es quitar esas piezas y meterle la otra parte larga, que es lo que vamos a hacer después de que peguemos los tarugos para ir avanzando. Que la pata la vamos a pegar así. Colocamos esta escuadra y ya sabemos que nos está llegando, que nos está yendo la escuadra. Entonces hacemos un par de huequillos en la parte de encima, encolamos por todos lados y atornillamos. Entonces esa es la forma. También nos fijamos con otra escuadrita que aquí esté bien, que esté en escuadra, y que el otro lado también esté bien, que esté en escuadra. Ahí está bien y aquí está bien. Entonces metemos un par de tornillillos ahí, ya encolamos y ya con eso pegamos la pata, lo que es el travesaño de la pata. Entonces vamos a ver. Dice que tiene que ser ahí. Okay. Y ahora el otro. Y más o menos esos tornillos están ingresando y esta profundidad están llegando bien. Entonces aquí nada más, ahí y ya la pieza nos llegó. Y acá tenemos la escuadra. Esto lo hacemos en la otra parte, exactamente el mismo proceso. Ahora, para sacar las imperfecciones vamos a utilizar lo normal, la lijadora esta, la grandota, la rotorbital, la pulidora de disco de 7, para pasarla en los costados, abajo, arriba, en todos los lados donde veamos una gradita para eliminarlas, y ya con eso entonces empezar a pulir el mueble y empezar a aplicar la masilla, equipo de protección. Aquí ya está pulido a más no poder, básicamente. Entonces ya sacamos la mayoría de las imperfecciones que tenía, los topecitos, ya emparejamos lo que faltaría echar masilla a esas partes que se ven abiertillas, que no cerraron bien, y pasarle redondo. ¿A dónde? Pues a todo lo que se pueda. El redondo que vamos a utilizar es este pequeñito, que es un redondo de 1/4 de pulgada. Entonces
Él hace una figura bastante vaciloncilla. Un redondillo ahí de 1/4 de pulgada. Vamos a pasarlo por todos lados, todos los filos por dentro, por fuera, por toda la parte donde la máquina nos permita llegar, porque hacemos el mismo procedimiento con esta pata. Le metemos redondo a todos lados. Como ven, aquí ya le metimos redondo prácticamente todo. Igual aquí en medio, las gradas, por encima, por los lados. Ahora lo que faltaría es con una lijilla emparejar esos mechillos que dejan. Pero sí le metimos redondo todo lo que se pudo, porque como eso es una cuna bebé, entonces para que el bebé no se golpee, de redondo en todas las partes, todo lo que sea visible. Igual tenemos que hacerlo con la pata. Entonces seguimos aplicando redondo. Ok, ya tenemos nuestra cuna y aquí lo que está es con masilla por todos lados. Entonces la masilla es para tapar todas las imperfeccioncillas que veamos, cualquier detallito que encontremos. Entonces para eso lo estamos usando. Aquí está la pata. Y igual tiene masilla por todos lados. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es proceder con la parte de lijado para quitar eso. Entonces para lijar vamos a utilizar dos tipos de máquinas. Bueno, un tipo de máquina y también hay que hacerle a mano algunas partes porque no todo se puede lijar con máquina. Entonces la orbital, que es esta, con lija 120 vamos a tratar de sacar todo lo que se pueda para más rápido. Y las partes que no se llegue las vamos a sacar con el zapillo o con este otro sapo. Ese es para lija normal y ese es para lija velcro. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar lija en todos lados, lo más uniformemente posible, para ya emparejar el mueble y empezar a pintar. Entonces esta parte nos la vamos a brincar y yo ahorita les muestro el mueble ya cuando está totalmente listo para lo que es la parte pintada. Ok, como ven aquí ya está listo lo que es la parte de la cuna. Entonces aquí está en forma de cuna, ya se hicieron los orificios también para que se pueda utilizar como tipo escritorio. Entonces al final del video, ya cuando esté pintado el acabado y esté todo completo, les voy a mostrar cómo queda armado como tipo escritorio y como tipo cuna. Recuerden que esta cuna es la que se pone a la par de la cama para que siempre tengan contacto directo con el bebé. No se puede poner, digamos, separado de la cama porque no tiene baranda al frente. Entonces lo vamos a utilizar de esa manera, a la par de la cama, para tener contacto directo con el bebé. Es una cuna para los primeros meses, tal vez a lo mucho 1 año, ya está sellado, están tapados solo huequitos y lo que hay que hacer ahora es darle el acabado. Ya casi les muestro cómo queda el producto finalizado. Quédense hasta el final del video. Ok, entonces ya vamos a pasar a la segunda mano. Como ven, ya está prácticamente listo, ya está armado, tiene la primera mano, ya se lijó, entonces vamos a emparejar el color. Como siempre, el color que usamos se llama Wenger, de la marca Sherwin-Williams, y los estamos aplicando a 2 manos. Entonces la primera mano sirve como sellador, igual lijar bastante, mucho, bonito, como siempre les digo, hasta que esté como cachitito bebé. Vamos a aplicar la segunda mano del producto, entrecruzado y tratando de emparejar. Entonces vamos a ver cómo queda. Ok, la pata igual hay que pintarla pues por ambas caras para que el proceso ya. Le damos la vuelta y le echamos un poquito por la parte de atrás.
¿Cansado de gastar plata en esos muebles que solamente se utilizan una vez en la vida y después hay que ver cómo se revenden, cómo deshacerse de ellos? Pues aquí le traemos la cuna colecho. Una cuna que se coloca a la par del dormitorio, a la par de la camita, para que tu bebé vaya creciendo. Esta cunita está hermosa, con hermosos detalles, hermosa madera y además crece con tu bebé. ¿Por qué crece con tu bebé? A few moments later. Porque la puedes convertir en un escritorio, un hermoso escritorio de altura ajustable, el cual puede ir creciendo con tu bebé al convertirse en un niño, al convertirse en un adolescente, incluso al convertirse en un adulto. Un solo mueble, una sola inversión para toda la vida. Y en este video le vamos a enseñar cómo hacer esta hermosa cuna colecho y escritorio. Quédense hasta el final, dale me gusta, comparte, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Pinus CR. Gracias.